Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Juan Ramón Rayo del Instituto Juan de Mariana sobre el patrón oro, su relación con la crisis financiera de los últimos años y los síntomas de agotamiento del sistema monetario actual. Juan Ramón Rayo, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros, es un placer estar aquí. Vamos a hablar del patrón oro. ¿Es posible establecer una relación entre la crisis de ahora mirándola en más perspectiva con la desaparición o el abandono del uso del patrón oro? Sí, desde luego yo creo que todas las crisis que están vinculadas a un proceso de sobreendeudamiento duradero en el tiempo solo se pueden explicar porque las deudas no son pagaderas en una divisa que no sea a su vez una deuda. Actualmente, por desgracia, en la era de la moneda fiat, las deudas se pagan en deudas del Banco Central. La moneda fiat es eso, es un pasivo del Banco Central. Entonces, la deuda no puede controlar el crecimiento de la deuda. La deuda no puede restringir, no puede contingentar el crecimiento de la deuda. En cambio, el patrón oro sí. Es verdad que muchos dicen que el patrón oro generaba más inestabilidades a corto plazo que la moneda fiat. Esto es discutible porque se están comparando periodos históricos muy distintos. Los mercados de capitales no estaban tan integrados y tan sofisticados durante el siglo XIX de lo que lo están ahora, por tanto es normal que hubiese más volatilidad, pero desde luego lo que es indudable y lo que nadie discute es que no había crisis tan sumamente duraderas ni auges inflacionistas de acumulación de deuda tan prolongados en el tiempo, ni crisis como consecuencia del pinchazo de esos auges tan duraderos con patrón oro. En el siglo XIX no lo había. Como mucho, el antecedente que tenemos es la Gran Depresión, que es un pseudo patrón oro que se alejaba bastante importantemente del patrón oro clásico. Mirando ahora hacia adelante, el escenario monetario que tenemos ahora mismo, con este proceso de endeudamiento masivo, el desafío de la normalización de los balances de los bancos centrales, incluso el fenómeno de Bitcoin, ¿estamos cerca del agotamiento del sistema monetario actual? Bueno, es difícil de saber, aunque lo que sí es cierto es que no tenemos un antecedente histórico de una era de moneda fiat tan prolongada como esta, sin que además haya una expectativa clara dentro del panorama político de regresar al patrón oro. Todas las suspensiones anteriores en el capitalismo moderno eran suspensiones transitorias con la promesa de regresar lo antes posible al patrón oro. No hemos tenido, por tanto, una era que se parezca a esta y, por tanto, es complicado saber si los estados, a través de un control económico intenso que tienen sobre las economías, lograrán mantener la relativa calidad de los pasivos de sus bancos centrales y, por tanto, conseguirán que los agentes los sigan utilizando, empleando, manejando entre sus saldos de tesorería y para realizar sus transacciones, o no. Desde luego, los estados tienen mucho a su favor para lograrlo porque tienen un poder inmenso, tienen el poder incluso de obligar a que los impuestos se paguen en esas divisas, pero aún así también surgen riesgos, amenazas potenciales que pueden eventualmente poner en jaque este predominio de lo que hoy podríamos llamar un patrón dólar, que es en definitiva en lo que estamos metidos. En estos años se ha hablado mucho tanto del exceso de apalancamiento como de los problemas derivados de la paralización del crédito, ¿no? ¿De qué manera el patrón oro limitaría esa expansión crediticia de los bancos? Claro, yo creo que no se puede entender la deflación, es decir, el periodo de contracción crediticia, de parálisis del crédito, de muerte de la demanda de crédito, sin entender antes la inflación, porque es una consecuencia natural de la misma. Lo que primero se infla, luego se desinfla, y eso es lo que es la inflación y la deflación posterior. Entonces, ¿cómo limitaría el patrón oro la inflación? Pues básicamente porque en cuanto surgen dudas o se desconfía de la solidez de los balances de los bancos, y si los bancos hacen esfuerzos porque sus balances no sean confiables, por ejemplo, prestando a muy largo plazo, prestando a deudores de alto riesgo, ya sean otros bancos rivales o los propios consumidores, pueden ir y exigir la retirada del oro al que les da derecho las deudas que mantienen con los bancos, es decir, los créditos que tienen contra los bancos, por ejemplo, los depósitos a la vista, los billetes de banco, etc. Y eso coloca contra las cuerdas a la banca si no ha mantenido una posición prudente de liquidez. Por tanto, un banco en patrón oro no puede degradar, deteriorar enormemente su liquidez porque rápidamente sufriría una suspensión de pagos que lo llevaría a la bancarrota. Precisamente por eso no hay un ciclo de sobreendeudamiento masivo y eso también evita la deflación y evita la parálisis y la contracción crediticia ulterior, que es,
como digo, consecuencia natural de haber inflado antes demasiado el crédito. Incluso aunque haya una crisis, los balances de los agentes, de los particulares, de las empresas, incluso de los propios bancos, están más saneados que de lo que ahora mismo sucede, que están todos sobreendeudados, y por tanto es mucho más fácil que la demanda de crédito, vuelva a surgir lo antes posible. Se ha temido también a la deflación en determinados periodos y a la inflación. ¿De qué manera también comentabas que el índice general de precios está un poco desacreditado como ese faro de la política monetaria? ¿Por qué? Bueno, aquí sucede un problema, y es que el Banco Central ha perdido ya su esencia de banco de bancos, que eso es al final el Banco Central, y se ha pasado a convertir en una especie de regulador de la política macroeconómica. Y eso yo creo que es un problema básico. Es decir, el Banco Central de alguna manera influía sobre la macroeconomía por ser el regulador de la liquidez del sistema bancario. Y como eso debería haberse mantenido, porque la regulación de la liquidez del sistema bancario a su vez te permite coordinar con el resto de la economía según el volumen de crédito y según las financiaciones sectoriales que otorga el crédito. Y actualmente, como digo, ese rol de preocuparse por su propia liquidez se ha olvidado, porque tampoco hay un problema de liquidez en el Banco Central en tanto en cuanto no está sometido al patrón oro, y sin patrón oro hemos tendido a decir, bueno, ¿cómo regulamos la política monetaria del Banco Central? ¿En función de qué indicadores, de qué parámetros lo regulamos? El problema es que no hay nada que sea claramente un parámetro que se alinee con el mantenimiento de la liquidez de la banca o con una gestión macroprudencial prudente que no distorsione el conjunto de la economía, porque seguir el IPC, por ejemplo, que es lo que se ha hecho durante mucho tiempo, ya hemos visto en esta crisis que es un error. ¿Por qué? Porque tú puedes estar expandiendo masivamente el crédito, tener una burbuja de activos que no se reflejen en los precios de los bienes de consumo. Otros dicen que la masa monetaria, por ejemplo, M2, que ya, ¿por qué M2 y no M1 o M3? No crezca más de un 5, de un 6. Bueno, pues ¿y por qué un 5, un 6, un 2 y no un 20? Por tanto, es algo absolutamente arbitrario que además tampoco está correlacionado con la liquidez de la banca, porque la M2 puede crecer porque se esté prestando a muy largo plazo, a muy alto riesgo, o en cambio puede crecer porque se preste contra activos autoliquidables. Lo primero sería absurdo o imprudente, lo segundo sería la política bancaria tradicional. Otros indicadores, pues ahora mismo el PIB nominal, es decir, que el PIB nominal no decaiga ningún año, o incluso que crezca un 2 o un 3% al año. Y ahí se está mezclando inflación con crecimiento, cuando eso no tiene mucho que ver con si los bancos están sanos o no. O incluso la Reserva Federal ahora mismo, el desempleo baja. Empezaremos a subir los tipos de interés cuando el desempleo baje del 6. Bueno, ¿y qué tiene que ver el desempleo con los tipos de interés, ¿no? Es decir, usted está intentando manipular la liquidez del sistema financiero, que es algo muy serio que hay que cuidar, para forzar objetivos concretos de política macroeconómica que, insisto, no están directamente relacionados con ellos. Por tanto, es un despropósito tal como se conduce hoy la política monetaria. Ha dejado de ser un arte empresarial a ser un arte de gurú, de vudú prácticamente, vamos a ver cómo adivinamos cuál es la situación económica y vamos a modular en función de varios indicadores cómo nos gustaría que fuera y se compusiera esta política monetaria, pero que no tiene base real alguna. Y ya para terminar brevemente, has dicho que no lo ves cerca, pero ¿de qué manera se podría volver al patrón oro? Bueno, para volver al patrón oro harían falta dos cosas. Primero, recuperar la liquidez del sistema bancario privado. Hoy el sistema bancario privado es tremendamente ilíquido y, por tanto, si hoy regresamos al patrón oro, como el Banco Central no tendría la capacidad para refinanciar a la banca privada, porque estaría atado al oro, la banca privada quebraría. Entonces, lo primero es que conforme vayan venciendo los créditos a largo plazo o de alto riesgo de la banca privada, no se renueven créditos de alto plazo o de alto riesgo, a menos que el banco no tenga fuentes de financiación a largo plazo o con un perfil de ahorradores de alto riesgo. Por tanto, poco a poco, no solo que la banca se vaya desapalancando, lo básico no es que se desapalanque en cantidad o en volumen, es que se desapalanque en calidad, que las fuentes de financiación y el objeto de financiación, los activos, estén más macheados en plazo y en riesgo. Una vez se consiga eso, es decir, una vez el sistema bancario privado no dependa de la respiración asistida que le proporciona el Banco Central para sobrevivir, ya podremos mirar cuáles son las reservas de cada Banco Central, ya podremos mirar cuáles son los pasivos que tiene ese Banco Central, que se pueden hacer convertibles en oro, básicamente billetes y depósitos en el Banco Central, sacamos la ratio y regresamos a la convertibilidad. Pero como paso previo es necesario que ese descalce masivo de plazos y de riesgos que tiene la banca privada se revierta y regrese a unos estándares de liquidez razonables como los que tenía en el siglo XIX. Juan Ramón Rayo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Juan Ramón Rayo, por atendernos. A ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct, aquí en Dukascopy TV.
Thank you.